Buen día a todos. Vamos a iniciar nuestra sesión de trabajo del día de hoy. Les pido disculpas por los minutos que hemos tenido de retraso. He tenido alguna dificultad técnica por acá que ya ha sido subsanada. Y bueno, ahora a dar continuidad al trabajo que venimos realizando en esta reflexión inicial introductoria, este módulo introductorio a la formación en educación superior, investigación y procesos de tutoría, como se ha denominado en la pretensión de las competencias, los objetivos a alcanzar dentro de este curso, en la formación para quienes tienen este interés vocacional de estar en el ámbito de la docencia, en el ámbito de la educación superior, vinculados a la formación de recursos humanos. Es un módulo, como les decía hace un momento, introductorio, en el sentido en el que permite abordar la generalidad de todos los temas que en especificidad ustedes van a ir viendo en el transcurso de todo el diplomado. Sí, es un módulo introductorio a la educación superior, es un módulo introductorio al principio de competencia, introductorio a la investigación, introductorio a los distintos tipos y modalidades que existen para la investigación y que como base del requisito formal para la graduación y titulación en los distintos espacios educativos que ustedes ya después, en cada uno de los módulos específicos van a ir viendo en detalle cuando estén en el módulo de em, diseño curricular, en los módulos de investigación cuantitativa, cualitativa, mixta, los formatos específicos de trabajo en sus distintas tecnologías y medios de apoyo en los procesos de investigación y tutoría, y así en general, ¿no? Pero sí es muy importante que en este primer módulo tengamos una aproximación reflexiva, que seamos nosotros quienes vayamos generando nuestras propias dudas, vayamos planteando las líneas de los puntos más importantes que consideramos como grupo que tienen que ser tratados, investigados, reflexionados, debatidos, formados y después generados como competencias que nos den la posibilidad de ejercer de la mejor manera posible en el ámbito de la educación superior. Muchos de nosotros ya estamos inmersos con mucha experiencia en este ámbito. Por eso es que esta formación pues nos está ayudando en realidad a recordar muchas cosas, probablemente a validar académica y científicamente otras. Y para otros que probablemente también estamos arrancando en el ámbito de la docencia o tenemos la intención de hacerlo, pues nutrirnos de lo que dice la academia, la ciencia al respecto y también y sobre todo la experiencia de quienes están en este curso compartiendo su trabajo relacionado en el área. ¿Sí? Muy bien, entonces hoy nos toca, hoy como sesión de trabajo específica, es la revisión del tercer paradigma dentro de los paradigmas de trabajo de la educación, de las ciencias de la educación. Hemos visto la evolución de los tres momentos previos que conllevan a este momento actual donde se propone una visión distinta, diferente, una visión, perdón, una visión transdisciplinaria de la educación, de las profesiones en general, del conocimiento científico y una visión que desde una perspectiva científica, paradigmática, epistemológica, tiene connotaciones muy importantes y muy trascendentes en la comprensión del fenómeno de la realidad en general, ¿no? El modelo transdisciplinario, como lo van a explicar en un momento sus compañeros del último grupo que ha quedado pendiente para poder trabajarse, no es un paradigma cerrado, primero y segundo, recoge los aportes importantes de la evolución que han tenido los paradigmas previos, rescata las herramientas que aún son válidas y bueno, en eso hemos tenido un gran debate la semana pasada,
Hemos visto el modelo tradicional que si bien ha sido muy criticado en cuanto a que se cierra a la posibilidad de generar estos justamente espacios de debate por la cercanía en el conocimiento al principio de verdad más que de conocimiento constructivo, pero que a la vez también es el resultado de un momento particular. Todos los paradigmas en su evolución son el resultado de la evolución en algún momento perdón, del pensamiento científico en relación a la coyuntura, ¿no? Es una coyuntura inicial donde surge la universidad como tal, donde se consolida lo académico, donde empiezan a generarse de forma ordenada, sistemática, espacios formales de conocimiento y donde se requería la institucionalización, probablemente un poco más rígida, del principio de educación. Y obviamente estamos hablando de paradigmas de la educación superior, que si bien están muy relacionados con las ciencias de la educación en general, la educación superior tiene características muy distintas, muy diferentes a aquellas que se generan en otros espacios como los de colegio u otro tipo de formación, ¿no? Entonces, o la inicial o cosas así, ¿no? Entonces, este paradigma tradicional dentro de la educación formal, dentro de la educación ya relacionada con lo superior, con el ámbito universitario, ha estado dirigiendo hasta el día de hoy ciertos parámetros, ¿no? De valoración, de ponderación, de organización, incluso hasta curricular, por más de que, por ejemplo, dentro de la normativa actual, dentro o en la educación formal boliviana, el principio de la competencia es fundamental, pues el diseño curricular es por competencias, la evaluación es por competencias y esto por dictamen normativo. Em, Todavía seguimos bajo el sistema cuantitativo de calificación, la asistencia sigue siendo un requisito fundamental y muchos aspectos de formalidad que devienen de esta tradición clásica de las ciencias de la educación. También veíamos que muchas de las formas ya pedagógicas de impartir algunos criterios de forma instructiva todavía se mantienen, ¿no? En múltiples instituciones. Y a la vez también la flexibilización, que luego a partir de otros dos momentos importantes, un segundo momento donde ya se genera una crisis de orden más político-social que transforma no solamente la educación, sino el pensamiento global articulado de las formas de organización en normativa social y una serie de condiciones también de orden cultural que son cuestionadas, reformuladas, a partir de revoluciones sociales, a partir de revoluciones políticas y sobre todo científico-académicas, ¿no? El encontrar las falencias, el que modelos tradicionales se hubiesen agotado y el encontrar en nuevas perspectivas y propuestas herramientas tal vez de un uso más efectivo para lo que demanda generaciones nuevas y actuales y sobre todo para la aplicabilidad en una democratización de la educación, ¿no? Que ha llevado a que justamente se geste este segundo momento y deriva en un tercer momento, en un tercer paradigma de carácter más sociocrítico, más amplio, más constructivo, más dialéctico, relacional, más también sistémico, relacional en un sentido global, ¿no? De las ciencias y que ha permitido generar desde una visión más humanística la educación en una aproximación al proceso de enseñanza-aprendizaje y no centrarse solo en la enseñanza o solo en el aprendizaje, como sucedía en el modelo tradicional o sucedió también en el segundo momento, en ese modelo constructivo puramente eh, o centrado en el sujeto de educación, en el educando y no en el proceso como tal, ¿no? Entonces, un tercer momento importante que ha conllevado una serie de reformas en nuestro país. Ha habido una reforma interesante de la educación
la década de los 90 que ha permitido el desarrollo a partir de la consolidación de este modelo, de una transformación y un dejar de lado, por lo menos en teoría, el modelo tradicional, ¿no? Muy a pesar de que sabemos que el modelo tradicional en la formación de los docentes, sobre todo en los espacios como la normal eh, para la educación escolar, sigue, va a seguir siendo, y me imagino que por, por un elemento también de tosudez del sistema de orden tradicional. Me animo a decirlo en cualquier espacio de debate. He trabajado durante muchos años en el ámbito educativo escolar. Lo he visto, he tenido la posibilidad de comprender la formación y el sistema. Y lo vemos también hoy, ¿no? Quienes estamos en la ciudad de La Paz, lo hemos vivido toda la semana al escuchar las distintas propuestas o resistencias a las propuestas de cambio y transformación que han sido una constante durante toda la vida en el ámbito general y global de la formación de la educación, ¿no? Y eso ha hecho que el sistema tradicional escolar tenga un impacto y un efecto muy directo en la educación superior también, porque, bueno, si bien la educación superior tiene un cambio, un giro, la formación de quienes estamos en el ámbito de la educación superior, parte de nuestra formación profesional en la universidad y luego en estos espacios de formación pedagógica, pues siguen, bien que mal, una tradición que es muy difícil de ser desmembrada desde la formación cultural tradicional del sistema educativo escolar, ¿no? Entonces, son cositas importantes que hay que tomar en cuenta en esos procesos de transformación, en que si bien tenemos paradigmas muy claros de propuesta de formación educativa, el que realmente se cumplan o se lleven adelante, que pasen de la teoría a la práctica, a veces no es real, ¿no? Entonces eso es algo que también vamos a ir viendo y discutiendo en base a la exposición de nuestros compañeros del grupo 4, ¿no? Ese es el trabajo, como les decía, que les propongo para poder debatir y reflexionar nuestra clase de hoy y así ya mañana introducirnos de pleno a la investigación científica, la introducción a la investigación y los procesos de tutoría en general en sus distintas modalidades. ¿Sí? Ok, muy bien, entonces voy a dar paso a nuestros compañeros del grupo 4, pero primero, disculpen, voy a poner la presentación conjunta que hemos hecho. Estoy, estaba teniendo alguna dificultad para poder ingresar a ella. Es por eso que estaba tardando. Espero que ahora sí ya esté ahí. Es un tema de mi cuenta en general de internet. En un segundo, aquí estoy. Espero que ya se hubiese podido abrir. Segundito. Ujú, ujú, ujú. Sí.
Bien, adelante entonces, compañeros del grupo 4 para que puedan desarrollar con calma, detalle, amplitud este paradigma. Buen día, doctor. Buen día, compañeros. Nosotros vamos a dar a conocer este paradigma de la interdisciplinaridad. No. Perdón. Es el pensamiento transdisciplinar complejo. Dentro de lo que es este paradigma, doctor, ¿no se ve nuestro cuadro? Es uno A naranja, ver, creo que está más arriba. perdón, yo no sé por qué estaba acá con el paradigma anterior. Voy a él. Gracias por el dato de un segundo, que voy para allá. Eh, ¿Qué pasó? Un segundo que no estoy pudiendo moverlo, ese era mi problema inicial. Ahora, ahora sí, ¿cierto? Es este. Sí, doctor. Dame 2 segunditos, estoy de chacrita acá. Ok, ok, adelante. Ya. Dentro de lo que ha podido ser nuestro debate como grupo, para responder la pregunta número uno, ¿no? ¿En qué consiste este paradigma? Nosotros hemos llegado a entender que en realidad este paradigma transdisciplinar complejo lo que hace es proponernos comprender la realidad ya como un sistema abierto, como un sistema dinámico y al mismo tiempo multidimensional, donde los fenómenos no se van a explicar de una forma aislada, mucho menos de una forma reducida a una sola disciplina. Lo que este paradigma transdisciplinar complejo sostiene es que el conocimiento o sea, no tiene que organizarse en partes que sean separadas, sino este paradigma nos plantea que todo tiene que construirse a partir de una integración, a partir de una articulación, ¿no? De los múltiples saberes. Por ejemplo, acá encontramos que, a diferencia del paradigma anterior, que es la interdisciplinaridad, que nos invita, ¿no? A esta colaboración entre disciplinas, la diferencia es que en este paradigma, ya que es transdisciplinar complejo, se trasciende aún mucho más allá. ¿Por qué? Porque incorpora dimensiones como la cultura, la experiencia, la ética y los valores. Ya viéndolo desde un punto epistemológico, considera algunos principios que son importantes, como la complejidad, es decir, nos plantea, ¿no? que la realidad está compuesta por múltiples elementos y estos elementos están interrelacionados, donde la causa y el efecto efectivamente no van a ser lineales. Otro principio que nos plantea es la multireferencialidad, donde un mismo fenómeno puede y debe ser comprendido desde diversas perspectivas, incluso cuando éstas puedan parecer contradictorias. Otro principio es la incertidumbre, porque el conocimiento es provisional, ¿no? Y tiene una relación con el contexto y también va a estar abierto al cambio. Otro principio importante es esta relación sujeto-objeto, ¿no? El observador forma parte del fenómeno que estudia, por lo que este conocimiento no es totalmente neutral. Ya dentro de lo que es el ámbito educativo, nosotros llegábamos también a la conclusión de que lo que este paradigma transdisciplinar busca es desarrollar estas capacidades que son integrales. Y en este sentido, podemos hablar de esta parte del saber, el aprender a hacer, el aprender a hacer, ¿no? Y el aprender también a convivir. Todo esto se vincula con una pedagogía que es organiza, autoecoorganizada, donde el aprendizaje se va a construir en esta interacción con el entorno, pero que también al mismo tiempo se va a reconocer esta interdependencia entre lo que es el individuo, la sociedad y la naturaleza también. Eso en cuanto a la pregunta número uno. Ahora Álvaro va a pasar a explicar la siguiente pregunta. Adelante, Álvaro. Muchas gracias, Natalie. Buen día a todos. Y ahora vamos a ver un poco en el contexto que se desarrolla. Un poco entrando en análisis junto a mis compañeros, pudimos ver que este
es una respuesta más que nada a, así decirlo, una civilización en crisis, puesto a que se basa en la globalización, donde los rápidos avances tecnológicos y una alta incertidumbre, es necesario encontrar una manera de enfrentar problemas complejos y cambiantes, como crisis mentales o sociales y demás, que unen con lo global. Así que este se desarrolla mayormente en un contexto donde se necesita que exista este tipo de paradigma. ¿Por qué? Porque es necesario para poder resolver problemas que ahora están acongojando a lo que es el mundo en nuestra actualidad. Por eso justamente es una, podemos decirlo así, es como la última fase de parte, porque esto se enfoca más en el problema ahora, así que esto va en un contexto más centrado en los problemas de la hora y en cómo resolverlos a través de diferentes factores y conocimientos. Ahora, pudiendo verlo también en cómo aporta la educación superior, esta elimina el aprendizaje fragmentado y aporta una educación enfocada en la ética, los valores y el aprender a ser y a convivir. Este redefine a la universidad porque no solo investiga, sino que se trabaja en equipo con la sociedad, el gobierno y las empresas para poder coproducir soluciones a problemas reales que están afectando a la sociedad ahora mismo. Eso es en cuanto a lo que aporta a la educación superior. Y ahora mi compañera acá continúa con lo que son las limitaciones. Gracias, Álvaro. Muy buenos días, doctor. Buenos días, compañeros. Les vamos a explicar sobre un poco de las limitaciones que tiene este paradigma. Bueno, ¿no? El mayor límite es lo difícil que resulta llevarlo a la práctica, porque existe cambiar por completo la forma de pensar, lo que genera la resistencia, la parte institucional, y muchas veces choca con la burocracia actual y la hiperespecialización del mercado laboral. Además, muchos docentes no están preparados para este modelo. Existe el riesgo de perder el orden y a la vez integrar una estructura clara. Eso es en cuanto a las limitaciones. Y bueno, no desde mi aporte y mi percepción, ¿no? Me pareció muy interesante este paradigma, ya que me parece de gran importancia porque va desde, incluso desde nuestro primer paradigma, ¿no? Y es importante tomar todos estos paradigmas, como lo decíamos también al inicio, ¿no? Y usted lo mencionaba, doctor, que desde el paradigma tradicional, ya que como este paradigma tradicional habíamos dicho que es una base, ¿no? De la educación y como el conocimiento era tan lineal, ya pasa, ¿no? A otro paradigma que veíamos como el crítico social, que donde se promueve más el pensamiento crítico. No solo ya es educación y conocimiento, ¿no? Ya busca transformar una transformación para esta sociedad. Después tenemos al paradigma interdisciplinario, ¿no? Que integra los conocimientos y aborda el problema. Entonces, a partir de estos tres surge este paradigma transdisciplinario complejo, ya que me parece de gran importancia porque nos propone ver esta realidad de forma tan integral y tan compleja, ¿no? Incluso ya al integrar las disciplinas y las dimensiones. Como habíamos dicho, ¿no? Incluso mi compañera decía desde la ciencia, la ética, incluso la espiritualidad, la parte de, ¿no? de la religión, y a dónde se va a tornar esa complejidad que dice, ¿no? Donde no existe la verdad absoluta o que una persona tenga razón o que el estudiante o que el docente tenga esa, solo la verdad, ¿no? Que se puede tomar desde los dos ámbitos y formar algo integral. Entonces ya el problema ya no se analiza desde lo individual, ya se va a, ya se va a analizar individual, social, lo científico, lo cultural, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a conseguir con este paradigma? Un aprendizaje donde el estudiante ya no va a ser pasivo, donde el sujeto va a ser activo, va a analizar, va a reflexionar y es donde le va a llevar a la investigación. Entonces, ¿qué va a proponer? Las dimensiones, como mencionaba mi compañera, ¿no? El aprender a aprender, el aprender a hacer, el aprender a convivir. Entonces, ¿qué va a pasar, ¿no? Con el docente? Ya no va a ser el que transmite,
el docente ya se va a convertir en orientador, en que acompaña, e incluso en que va a cuestionar el proceso del aprendizaje. Entonces, ahí ya va a ser una integración en total, ¿no? Pero como habíamos dicho, las limitaciones nos, es muy compleja, ¿no? Porque incluso yo lo veía ayer, ¿no? Incluso en la actualidad, ¿no? En los colegios está los famosos PDCs que quitan el decidir, una de las dimensiones, y, ¿no? Y hay los profesores ya quieren formar esa integración o el ministerio, pero no se está llevando a su totalidad, ¿no? Porque no hay una aceptación y se está generando un problema y una confusión en los colegios. Ya no, ya quitan el decidir, ya ponen, dicen la autoevaluación, pero están en una confusión constante, ¿no? Que hasta ahora no se está llevando lo que se ha decidido o lo que se está proponiendo, ¿no? Por la nueva ministra. Y incluso los papás, ¿no? Lo que yo he visto que al ver este cambio no llegan a aceptar, porque ayer mismo, ¿no? Incluso una mamá reclamaba y decía, no, no, la maestra es la que debe enseñarle, debe hacer todo, ¿no? Y la maestra es la que debe decir y hacer que haga todo el niño, ¿no? Entonces, en casa no se puede porque nosotros no tenemos tiempo y no hacemos, ¿no? Entonces había una confusión y a veces veo, ¿no? Que muchos papás, no en su totalidad, pero están cerrados, están tan en un pensamiento tan tradicional, porque ellos dicen, no ve, yo he aprendido así, entonces, ¿por qué el cambio, no ve? Entonces ellos quieren que los niños sigan, ¿no? Ese mismo paradigma. Entonces no aceptan muchas veces y desde mi punto de vista sería hacer el cambio, ¿no? Desde un poco desde abajo, ¿no? Para que ellos también vean, ¿no? El cambio y desde muy pequeños, ¿no? Ir con el cambio hasta llegar a profesionales realmente éticos, realmente muy, digamos, que estén bien preparados, ¿no? Para nuestra sociedad. Bueno, ese sería, doctor, mi aporte y también parte de lo que hemos visto en las limitaciones con mis compañeros. Gracias, doctor. Perfecto. Hay un punto final de las limitaciones. ¿Quién tiene a cargo ese punto? Ese era, doctor, el que le expliqué El final. las Ok. limitaciones. Muchas gracias. Los aportes y limitaciones. Excelente. Muy bien. Bueno, vamos entonces ahora a, a trabajar sobre este modelo. Básicamente, este es el paradigma con el que en teoría estamos trabajando actualmente en educación, en todos los espacios y desde el cual se gesta y desarrolla el concepto de la competencia como la unidad de análisis para poder llevar adelante el proceso educativo, tanto en lo pedagógico como en lo didáctico, como en lo curricular y en la construcción de los contenidos como tal, ¿no? Si pudiéramos, ya esto les consulto al grupo, encontrar cuáles son las características que desde este modelo se rescata para poder trabajar en relación con los aportes de paradigmas previos, es decir, qué tipo de herramientas o insumos todavía se mantienen y se integran desde el modelo transdisciplinar complejo de las otras perspectivas. ¿Qué, qué se rescata? Porque entendemos muy bien que el modelo transdisciplinar es un modelo abierto, ¿no? Que está en construcción, que lo que pretende es entender las dimensiones por los distintos niveles de complejidad que el proceso de enseñanza-aprendizaje involucra.
que no es un modelo descontextualizado a las características culturales, sociales, no es un modelo descontextualizado a los valores constitutivos individuales y a los valores colectivos. Es un modelo que rescata todos los componentes involucrados en el aprendizaje, desde los biológico constitutivos hasta los procesuales, ¿no? Neuropsicofisiológicos o cognitivos puros, y entendiendo también que el contenido de una profesión, de una materia y una carrera, pues tienen que estar articulados con las formas en las que esos mismos contenidos pueden ser impartidos, ¿no? Impartidos desde una forma instruccional, constructiva, reflexiva, y ahí es donde va mi pregunta. ¿Qué de los otros paradigmas, qué de los otros modelos se rescata y se mantiene para que desde la perspectiva transdisciplinar todavía estén ahí presentes, que han podido ver ahí? ¿O creen que ¿No? no se rescata nada? Adelante. Eh, no, yo creo que sí se rescata, ¿no? Por Ujú. ejemplo, como lo había mencionado Nora y también lo veíamos dentro de dentro de nuestro entender, ¿no? De cada uno de este paradigma. Sí. Yo creo que algo que rescata, por ejemplo, del tradicional es este rigor teórico y metodológico, ¿no? O sea, no es que se está dejando de lado este estudio de conceptos o esta parte teórica que se manejaba dentro del tradicional. Ujú. Por otro lado, tal vez dentro del sociocrítico, que era el siguiente paradigma, Sí. que busca, ¿no? Promover este pensamiento crítico, también acá en el transdisciplinar complejo se busca Ujú. seguir promoviendo, ¿no? A través de esta integración con la experiencia que tengan los estudiantes, em, a través de, no sé, análisis de caso y demás, ¿no? Que ahora se ponen en práctica. Y dentro del modelo interdisciplinario, todavía hay esta colaboración, este intercambio entre las disciplinas, ¿no? Ujú. Que también está en este transdisciplinar complejo. Ujú. Y creo que en realidad es una integración de varias cosas que van a hacer a este modelo algo complejo, ¿no? Y también dentro de lo que nos preguntaba, o al menos yo entendí eso, ¿qué estrategias no maneja ya este modelo transdisciplinar complejo? Ujú. Yo destacaría tal vez de repente las evaluaciones auténticas, ¿no? Ujú. Este aprendizaje por proyectos, las simulaciones que están dentro de esta clasificación de evaluaciones auténticas, el Ujú. análisis de caso. Entonces, Ujú. ese sería mi aporte. Ok, perfecto, muy bien. Entonces, una de las características fundamentales del modelo em, o el paradigma complejo es el entender que tiene un razonamiento holístico. Lo holístico entendido en un buen sentido, sí, en el sentido científico, no en el sentido metafísico, acientífico, que lastimosamente se le ha dado al concepto de holístico, ¿no? Holístico a veces se lo relaciona con alternativo y alternativo a la ciencia, y no es así, ¿no? El razonamiento holístico está presente dentro de la ciencia también, y justamente consiste en la, el reconocimiento en la posibilidad de integrar de forma coherente los aportes de perspectivas que aparentemente pueden ser diferentes a aquella que se plantea en un momento dado, ¿no? Sin caer, porque esa es la diferencia entre lo holístico integral y otras posturas, sin caer en el eclecticismo, ¿no? Eclecticismo que es un modelo que genera mucho riesgo de inconsistencia dentro de la ciencia. He tenido la posibilidad, lastimosamente, de ver en
práctica, en mi formación y en distintos espacios, propuestas eclécticas que en general no aportan absolutamente nada positivo en las ciencias y en las ciencias sociales sobre todo. No he tenido la aproximación, obviamente, a otro tipo de ciencias exactas u otros espacios de reflexión de la realidad, porque no es mi área de formación. Tal vez un modelo ecléctico en otras disciplinas puede funcionar. Las ciencias sociales, el eclecticismo es el peor riesgo que puede existir porque involucra esta inconsistencia en, en la base ontológica, inconsistencia metodológica, que no es lo mismo que una propuesta inter o trans integrativa como la que se gesta a partir de lo relacional, ¿no? Entonces, estas opciones que se plantean desde un razonamiento holístico, integral, rescatan aquello que sí se considera como válido, rescatan aquello que sí puede ser integrado siempre y cuando tenga una consistencia metodológica y epistemológica con lo que se está llevando adelante, ¿no? Por ejemplo, el modelo transdisciplinar complejo es un modelo que puede rescatar el, de la educación tradicional, como mencionaba hace un momento la colega Natalie, decía, pues rescatar algunas herramientas para el desarrollo de las competencias de tipo teóricas, ¿no? En el sentido en el que, y eso lo hablábamos la anterior sesión de trabajo cuando los compañeros del grupo uno nos decían, en algunas disciplinas, pues que todavía se tenga que explicar en tiempo breve o lo que corresponda, de forma magistral, algún contenido para que luego este pase a un espacio de reflexión, de debate, de generalización ya en problemas específicos, es necesario, ¿no? Entonces, no es que se niega esta forma instructiva de llevar una parte del proceso, sino que se la reconoce como una herramienta que complementada con otras herramientas potencia el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Entonces, de pronto, en un sentido didáctico, para el desarrollo pedagógico, puedo yo generar 5 o 10 minutos de reflexión a partir de la exposición instructiva de un tema y luego plantear un debate, una discusión, un contraste y luego aplicar un ejercicio práctico en el que ya llevo a la realidad del ejercicio profesional en simulación o en análisis de casos reales, aquello que se ha discutido. Entonces es una combinación de herramientas que entre sí combinadas pueden llevar adelante un resultado importante. Entonces, ¿dónde está lo integrativo en ese sentido? ¿Dónde está lo holístico? En la posibilidad de comprender que la relación coherente de estrategias, porque la evidencia de la ciencia me dice que sí funciona, me dan esa oportunidad de llevarlo adelante. Es algo muy parecido a lo que ocurre en algunas profesiones. Mi profesión de formación es la psicología. Entonces, por ejemplo, dentro de mi línea de formación, la corriente es ya cognitivo-comportamental, hay una visión en el ámbito de la práctica clínica, que es donde yo ejerzo, ¿no? De poder reconocer todos los aportes de la línea experimental, por ejemplo, ¿no? Entonces, en el modelo de trabajo, tú puedes utilizar herramientas que devienen justamente del modelo conductual, que es muy similar al que hablábamos del tradicional en educación, en realidad deviene de la misma línea,
poder utilizar estrategias de la línea de formación cognitiva o de las neurociencias y llevarlas adelante en un análisis de tipo contextual, ¿no? Que ya involucran una visión em, transdisciplinar y ya más bien de orden holístico y compleja, ¿no? Entonces la relación coherente de estas herramientas me va a dar y me va a permitir la posibilidad de llevar adelante una sesión terapéutica en la combinación, por ejemplo, ¿no? Un modelo de intervención. Pero jamás voy a acudir de pronto a herramientas que no devengan de mi línea epistemológica de formación, ¿no? No voy a hacer uso de herramientas humanistas, no voy a hacer uso de herramientas probablemente gestálticas, que no son coherentes con la epistemología, porque eso sería caer en el eclecticismo, y ese es un terrible error, ¿no? Eso es algo que no puede ni debería suceder. Les pongo este ejemplo, que mucho, que muchos de ustedes comparten eh, el área de formación de base, ¿no? De la psicología y pueden entender un poco esto. Probablemente para quienes no están dentro de esa área, mi ejemplo tal vez no sea tan útil, ¿no? Pero es importante entender que si bien hablamos de lo complejo y lo transdisciplinario, desde una perspectiva holística, no estamos hablando jamás de algo ecléctico, ¿no? Estamos hablando de un modelo que primero se fundamenta, al igual que las ciencias, por ejemplo, en psicología cognitivo-comportamental, se fundamentan en evidencia científica, ¿no? Entonces se construye a partir de la evidencia, de lo que la pedagogía, los estudios, las investigaciones y sobre todo los resultados en términos de formación y desarrollo de competencia te indican que sí son viables, ¿no? Entonces es un modelo que parte de la idea de que el conocimiento es el resultado de una interacción constante en el proceso del aula, ¿no? En este momento en el aula virtual estamos haciendo un intercambio constructivo de experiencias que nos permite gestar como herramienta inicial probablemente un conocimiento teórico, que ya en el ejercicio práctico del debate que tenemos en clases o los ejercicios que llevamos adelante lo ponemos en práctica y que luego trasciende nuestro espacio profesional, en nuestras clases, y es todo lo que va a ir pasando allá, ¿no? O sea, el hecho ya solamente de entender que debo hacer una integración compleja de herramientas que trasciendan la instrucción tradicional, ya va a ser que el cambio y el resultado de esa reflexión, que probablemente es de tipo conceptual inicialmente, se generalice a la competencia ya actitudinal o al hacer la clase de una manera distinta, ¿no? Entonces es importante comprender que ese es el principio y la base del modelo actualmente planteado desde la perspectiva de la transdisciplinaridad y que tiene, decíamos, como unidad básica de, de trabajo la competencia, ¿no? Y ahora vamos a ir entendiendo ya en integración ese principio. Si ustedes se han dado cuenta, en ningún momento hemos, en esta primera parte, indicado partido del concepto de competencia es, ¿no? Y estas son sus características. Es como que lo hemos terminado entendiendo como una parte de de los modelos actuales de educación en la educación superior, lo entendemos como una parte fundamental de la valoración del resultado, del proceso y de la intención de la educación como tal. Diseñamos en función a competencias. Ejercemos nuestra práctica guiando al desarrollo de la competencia. Evaluamos las competencias y al final ponemos en práctica como profesionales las competencias generadas, ¿no? Entonces la competencia se traduce en esta acción que consolida todo lo que desde esta perspectiva transdisciplinar en el proceso se ha ido gestando, ¿no? Y aquí es donde quiero compartirles lo que hemos estado revisando para llevar este último punto de reflexión en nuestra introducción. Acá tengo una pregunta, José.
El micrófono funciona, quería preguntar, ¿es bueno integrar todo el conocimiento y dárselo a los alumnos o ver sus características individuales y de ahí partir con la enseñanza enfocada? Ya, ok, bueno, todos tenemos acá la pregunta de José, es una pregunta muy importante y muy relacionada con lo que queremos ver. El, el modelo general, lo que pregunta José es si es que el conocimiento pues es algo que debe entregarse, ¿no? O más bien algo que debe dosificarse o ir construyéndose. Es una muy buena pregunta. De hecho, el, el conocimiento desde la perspectiva que queremos generar actualmente es algo que no se otorga, es algo que se construye a partir del proceso y que se dosifica en función a distintas áreas de ese conocimiento, ¿no? Cuando trabajamos en educación superior, más que gestar conocimiento, lo que queremos lograr son competencias que integran conocimiento y acción en función a una actitud que responde a una necesidad, ¿no? Entonces esa es la competencia. Por consiguiente, el conocimiento que se gesta, ya sea procedimental, el conocimiento de la competencia actitudinal, tiene que irse gestando de forma gradual, ¿no? Entonces, de ahí deviene este concepto de la dosificación docente, ¿no? De la dosificación de la competencia en función a esto que muy bien dices, José, ¿no? Que es el reconocimiento de las características del punto inicial de quien está en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Está este reconocimiento de que cada entorno de aula al que como docentes ingresamos siempre va a ser distinto al anterior al que hemos ingresado y va a ser distinto al siguiente. Entonces, en muchos casos podemos tener una idea general de cómo trabajar una materia, de cómo trabajar un contenido en nuestra programación, en nuestro propio diseño, en nuestro maletín de herramientas pedagógicas, pero de acuerdo a las características de la población, del contexto individual, incluso social, hay grupos, y esto lo sabemos quienes estamos trabajando en el ámbito educativo, cada curso al que ingresamos tiene incluso hasta sus propias normas, sus propias reglas de dinámica de relación grupal, que hacen que tu sistema pedagógico de enseñanza varíe. Sin ir lejos, esta creo que es ya la quinta versión del diplomado en educación superior, en el que pues la forma de interacción está siendo muy distinta a la del anterior y muy distinta a la del anterior, por varias razones que hacen que el contenido sea diferente, por el modo en el que generamos el debate, por las características incluso que yo conozco de algunos de ustedes, ¿no? Entonces me permiten tener un tipo de trabajo diferente, ¿no? Entonces es muy importante esto que dices, José, de la dosificación, y eso tiene que ver justamente con el modelo con el que estamos trabajando. Este modelo complejo te dice, reconoce el sentido de relación, de actitud, de base del grupo para poder planificar tus herramientas. Si tú partes de un modelo cerrado hacia el estilo tradicional de, bueno, estas son mis herramientas, esto es lo que voy a ver, este va a ser el ejemplo que voy a poner aquí o en los siguientes 15 años, y va a ser básicamente el mismo. Entonces, estás descontextualizándote tú como educador a las demandas de la realidad de la educación superior actual. En el ámbito de pregrado y posgrado hay una gran diferencia. Las generaciones que ahora están en formación de pregrado tienen una conceptualización de la realidad muy distinta a quienes probablemente ya tienen una formación profesional, un ejercicio, por la experiencia, por condiciones de edad, por la generación en la que están
a la que pertenecen y desde donde ven la realidad, ¿no? Entonces, el, el desafío para quienes estamos, todos nosotros en educación de pregrado, es muy grande. Hay mucho cambio en la configuración, esto seguramente lo van a ver en el módulo de pedagogía. Hay un cambio significativo en la capacidad neurocognitiva de las generaciones que están actualmente en primer año, en primer grado de formación universitaria, a favor y en limitación, ¿no? Hay limitaciones que se han gestado a partir de la estimulación multisensorial que tienen permanentemente a partir de un sinfín de condiciones. La capacidad creativa que no ha sido desarrollada a partir del juego práctico, la simulación, ejercicio de roles en distintas circunstancias, sino que han sido generadas a partir de modelos determinados sobre todo por la tecnología y un sinfín de cosas que han llevado a que el tipo de razonamiento de las generaciones actuales sean distintas. Entonces, razonar educativamente de forma transdisciplinar y compleja implica el reconocimiento de estas características. Desde una perspectiva tradicional probablemente diríamos, bueno, no importa, humano es humano y va a responder a leyes y principios del aprendizaje sobre la manipulación de ciertas variables y listo, ¿no? Y simplemente consiste en que me ponga un poco más o menos firme en ciertas circunstancias y la cosa va a funcionar, pues no va a funcionar. Y eso es algo que tienen que ir ustedes viendo y reconociendo, ¿no? En el espacio de la educación superior, la adaptabilidad del modelo es fundamental, ¿no? Siempre y cuando, obviamente, también reconozcamos que hay herramientas que sí son útiles, que sí son válidas y que pues, están demostradas como formas importantes de desarrollar conocimiento, ¿no? La reflexión, el aprendizaje basado en problemas, el aprendizaje comparativo, la simulación, el aprendizaje basado en casos y todo este tipo de estrategias que ayudan a la perspectiva integral del trabajo, ¿no? Pero que tienen que estar adecuadas a ese contexto. Y eso es justo lo que ahora vamos a ver y vamos a revisar, ¿no? Les decía, de revisión del modelo, déjenme un segundito que lo pongo por acá. Ok, entonces hemos visto, ¿no? Que esta revisión, esta reflexión que hemos hecho de la evolución de los modelos ha desencadenado o ha derivado, no desencadenado, vale utilizar el término derivado, en esta propuesta del aprendizaje basado en competencias, ¿no? La crisis de los modelos, la declaración de Sorbona, el proyecto Tuning, la gesta de los diseños curriculares desde Europa a Latinoamérica en relación al principio de la competencia y sobre todo y fundamentalmente entendiendo que la competencia y el diseño de la competencia en las distintas materias y en las distintas carreras, ya estamos entrando a la reflexión final y al cierre del concepto de competencia. La competencia responde sobre todo y fundamentalmente a las demandas sociales de la formación profesional, ¿no? Entonces yo demando que en el ámbito del derecho los conocimientos requeridos a nivel conceptual sean estos, ¿no? Yo demando que las estrategias de negociación, de litigación, no sé si estoy usando bien los términos, sean estas, que procedimentalmente se vean estos formatos, se vean estas características de valoración documental, de elaboración
de informes o lo que sea o lo que corresponda, ¿no? Eso es lo que actualmente se demanda. Entonces, el diseño curricular tiene que apuntar a eso, ¿no? A que en conocimiento se tenga esto, en actitud se tenga esto, en herramientas procedimentales se tenga esto. Entonces, la relación de todos esos componentes marca la competencia, ¿no? La esencia. Ahora, ¿cómo hago que las personas que están en el ámbito universitario, del ámbito de la educación superior, generen esas competencias? Pues voy a recurrir a los distintos modelos y formatos educativos que han ido dando evidencia de que permiten desarrollar estas competencias, ¿no? Entonces decíamos, actualmente el modelo general es el centrado en la complejidad, donde se entiende el proceso de enseñanza-aprendizaje como un proceso dialéctico relacional, ¿no? El estudiante construye el conocimiento y en esa construcción del conocimiento adquiere competencias, ¿sí? En contraste o a diferencia donde el alumno es un ejecutor o un agente pasivo que solo observa, ¿no? Acá es partícipe de la construcción de su conocimiento y el resultado es la competencia. El docente no es un instructor, ya no es la fuente del conocimiento. El docente es un facilitador, o sea, lo que hace el docente desde este modelo centrado en la complejidad es brindar las herramientas, ¿no? Lo que se preguntaba hace un momento, el docente imparte el conocimiento, no, lo gestiona, da las herramientas para que ese conocimiento se facilite, se genere, la persona lo construya y pueda lograr ese sentido de acción ya respondiendo a la necesidad de la formación. Primera pregunta que tenemos que hacernos como docentes al impartir una materia es, ¿en qué va a servir esta mi materia? ¿O cómo va a servir lo que yo voy a trabajar todos los días en clases para su ejercicio profesional? ¿No? Es el que mis estudiantes tengan clara la diferencia, no sé, pues en el ámbito clínico, entre un signo y un síntoma, qué va a hacer o qué va a facilitar en su ejercicio profesional, ¿no? Entonces, ¿cuál es la competencia que mi contenido va a gestar o va a generar en su ejercicio profesional? Probablemente ese ejercicio que parece simple, parece una tontería, una lindera, pero por supuesto es lo primero que tenemos que hacer, aunque no crean la mayoría de colegas, no lo hacen, porque el momento en el que se trabaja en el ámbito de la docencia, el docente, sobre todo cuando a veces estamos iniciando en la docencia, se concentra más en que también estoy enseñando o que quede claro el contenido a nivel conceptual, pero probablemente no en la trascendencia de ese concepto a la verdadera práctica. Y esa es la formación por competencias, el que todo lo que se reflexiona trascienda al espacio del ejercicio. Todo lo que estoy hablando en este momento, por ejemplo, con ustedes, estamos reflexionando, tiene que trascender al espacio. Lo que acabo de decir hace un momento, me sería suficiente con que uno o dos de ustedes que probablemente no se estado haciendo esa pregunta, la próxima vez que vaya a dar su clase, el día lunes o cuando corresponda, se cuestionen. Diga, bueno, a ver, esto que voy a trabajar hoy día en clases, ¿para qué les sirve en su ejercicio profesional? ¿Cómo lo van a llevar adelante? Entonces ahí es donde empiezo a encontrar recién, ¿no? La coherencia entre mi sílabo, entre los objetivos por competencias que tengo, lo que estoy impartiendo y la dinámica del curso en general, ¿no? Entonces, si tengo claro cuál es el elemento central y el objetivo desde la perspectiva de mi modelo de trabajo, que es la competencia, voy a poder llevar adelante mejor mi clase en general, ¿no? Entonces, este modelo eh, de construcción, de organización, perdón, del trabajo, um,
me da esta posibilidad de organizar mi currículo, organizar mi trabajo, planificar mi clase, planificar mis distintas sesiones en base a ciertas características, ¿no? Y bueno, o sea, el diseño en general, esto es algo que ustedes van a ver en todo un módulo, ¿no? Tengo entendido, sí, sí, diseño basado en competencias, en sus cuatro fases, es parte de la fundamentación, la elaboración, el diseño y la evaluación. Esto es algo que hacemos constantemente. Entonces, a ver, para que podamos terminar de afianzar esta idea de la competencia como tal, ¿no? En sus distintas fases. Cuando eh, trabajamos ya desde una visión transdisciplinar compleja, basada en competencias, dirigimos nuestro proceso educativo en términos de diseño macro, micro y específico, ¿sí? En estas cuatro formas de trabajo, ¿no? Cuando hablamos de lo macro, estamos hablando del diseño general del perfil profesional, ¿sí? De la competencia global. ¿De dónde extraemos para el diseño o para la identificación de los contenidos y las competencias, aquello que vamos a llevar adelante? O sea, ¿qué hace un director de carrera, una universidad, a partir de la relación con un consejo académico pleno, que es lo que debería suceder siempre, para poder determinar los contenidos de una materia, de una carrera en general? O sea, la valoración de estos cuatro elementos importantes, ¿no? Primero, un análisis del contexto social, laboral, profesional. ¿Qué, qué demanda la sociedad para que se elabore, se encuentre el contenido, la competencia o las competencias que en las materias para una línea de formación curricular en la carrera deberían estar presentes? Eh, ¿Cuáles son los problemas específicos de la sociedad a mi carrera? ¿No? Entonces, ese análisis contextual me va a permitir tener una idea de lo segundo, el perfil del profesional que se quiere formar, el reconocimiento de las competencias que ese sujeto en formación deba consolidar para responder a estas demandas del entorno. Y ya desde una perspectiva actual, transdisciplinar, compleja, sociocrítica en gran parte también, ¿sí? Se ha entendido que esas competencias involucran tres, bueno, en realidad son cuatro, que ya los vamos a revisar, pero inicialmente en el planteamiento del modelo Tuning son tres, ¿no? El saber ser, el saber hacer y el saber convivir, ¿no? Ser, hacer, falta pronto el conocer, ¿no? El saber conocer, el saber ser, el saber hacer y el saber convivir, ¿no? Entonces, ¿qué involucra la relación de estos elementos, ¿no? Lo conceptual, lo teórico, lo actitudinal, lo procesual y lo interactivo, ¿no? Que involucra lo ético, lo moral, lo normativo, lo contextual, lo relacional. Un buen profesional, escuchaba en algún momento una frase interesante, ¿no? Un buen profesional debe ser también una persona coherente. Una vez había escuchado, un buen profesional siempre tiene que ser una buena persona, no es tan subjetivo de criterio y tan cargado de un sinfín de prejuicios que creo que no es correcto, ¿no? Un buen profesional tiene que ser una persona coherente y equilibrada, adaptativamente funcional, ¿no? Entonces, ¿eso qué involucra? Que tiene que ser una persona que sepa convivir, alguien que no vulnere éticamente los derechos en su ejercicio profesional de nadie, sino más bien, y esto en muchas profesiones es un principio fundamental, reconozca y rescate la valía del individuo, ¿no? Entonces, en ese sentido es muy importante la relación de esos tres elementos. Y esos tres elementos relacionados en la elaboración del perfil para
la posibilidad de responder a esas demandas, ya se pone en un diseño curricular, ¿no? Tiene una organización, una estructura, contenidos, una metodología, un sistema de evaluación, pero que responden a las competencias. Cuando yo elaboro y diseño mi materia, lo primero que hago es revisar esa materia en términos de utilidad para la sociedad, las competencias que se requieren, y sobre esto recién voy valorando los contenidos que la materia debe tener. No es que el contenido, no es que el perfil o la competencia se adapta a los contenidos, que era lo que lastimosamente había estado sucediendo desde el modelo tradicional durante muchísimos años. El que los perfiles, la formación, la didáctica se adapta al contenido. Esto es lo que se tiene que enseñar. ¿Por qué? Porque eso es lo que dice la academia que se tiene que enseñar. No, aprendizaje sociocrítico, modelo basado en competencias. Esto responde a lo que socialmente se requiere, no a lo que académicamente se ha gestado, ¿no? Entonces el psicólogo debe saber de estas cosas, el abogado tiene que tener conocimiento en, ¿quién dice? La malla curricular, no, dice la sociedad, por lo tanto la malla curricular tiene que estar adaptada a esto, ¿sí? Y por consiguiente después tener una idea de evaluación curricular en términos de pertinencia y calidad. O sea, evaluación, fíjense, no es evaluación personal, no es evaluación del sujeto, es evaluación de la currícula, ¿no? Tiene que haber un proceso de valoración en el aprendizaje basado en competencias, en el diseño curricular también, debe haber una revisión interna constante de la efectividad de la metodología para el logro de la competencia. Por eso es que la evaluación que hacemos constantemente de nuestros estudiantes no es una evaluación solamente de ellos, es una evaluación del sistema educativo que estamos impartiendo. Y eso me hace mucho recuerdo al docente incoherente, al docente que dice, por ejemplo, ¿no? Eh, en mi materia solamente aprueban 2 o 3. El resto normalmente reprueba. Los exámenes son tan complicados, mi materia es tan increíble, yo soy tan superpoderoso y tan, o sea, en realidad es tan pésimo docente, ¿no? Que nadie aprueba mis exámenes. A ver, fíjense la terrible incoherencia de esto, ¿no? Estoy muy relacionado sobre todo con docentes. No quiero ser prejuicioso, pero es la evidencia de lo que sucede, ¿no? Del área exacta, ¿no? De las áreas exactas, mal llamadas exactas, además, ¿no? Eh, Cuando llegan y solamente 2 han aprobado el examen del lunes, ¿no? Estoy muy molesto con el curso, pero solo 2 han aprobado de 80 estudiantes. Cuando un docente emite un criterio de esa naturaleza, en realidad lo que está diciendo es que quien ha reprobado en mayor grado es él. Porque si solo 2 de 80 estudiantes han aprobado, quiere decir que la competencia no se ha logrado y por consiguiente la metodología no ha estado bien gestada, ¿no? Entonces, la evaluación desde una perspectiva del aprendizaje por competencia es una valoración de las metas alcanzadas en el proceso, incluidas aquellas actitudinales que deberían estar motivando al estudiante que es flojo. Alguien dirá, pero ¿y qué pasa con los flojos? Eso no es culpa del docente. No, no es culpa del docente, pero en gran parte es una herramienta que el docente también puede tener, o hay herramientas que los docentes pueden tener para motivar a los estudiantes y que el proceso pueda tener mayor éxito en ese sentido, ¿no? A ver, acá tenemos una pregunta. Pamela, también hay docentes que en su materia no ponen 100, por ejemplo, ¿no? O sea, no, a nadie. El 100 es para, lo he escuchado
en algún momento. 100 es para Dios, ¿no? Ok, sí, es correcto. Pamela, ¿no? Está el docente que cree y considera que la calificación es un abstracto, cuando la calificación en un proceso educativo es más bien algo objetivo, concreto, alcanzable en términos de su excelencia de formación y que simplemente refleja cuantitativamente una parte del proceso. Cuanto mejor refleje las verdaderas competencias que se desarrollan, excelente. En muchos casos tenemos estudiantes que han gestado competencias mayores a aquellos que han obtenido mejor calificación. Eso también nos hace pensar que el sistema puede estar fallando. Yo tener un estudiante con un promedio de 100 en todas las materias y otro estudiante con promedio de 70, pero a la hora de llevar adelante la práctica profesional, pues el de 70 tiene mejor desempeño. ¿Qué pasó ahí? Que probablemente el sistema de evaluación estaba apuntando solamente a algún tipo de competencias que por lo general son las de orden conceptual o teórico y no a la integración de todas y ya en la resolución de problemas prácticos, ¿sí? Entonces, ahí tal vez seguimos bajo esa visión tradicional de la evaluación en la que se pondera más el conocimiento teórico que la competencia práctica en la solución de problemas. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, esto les decía a nivel macro, cuando diseñamos la carrera, pero también a nivel micro. Sucede exactamente lo mismo en una materia. Análisis del contexto, la elaboración del perfil de la materia, de las competencias ya específicas, nuestra planificación y la evaluación. Y sucede lo mismo, mis queridos colegas, en el espacio de reflexión de la clase. Una clase igual, es una clase parte del análisis del contexto global, lo que el estudiante requiere en su proceso formativo, cómo voy a elaborar sobre esa clase la dinámica para que se lleve adelante mi metodología y cómo la voy a valorar, mis contenidos. O sea, es decir, es un proceso constante de relación de estrategias que van a implicar la adquisición, el modelamiento, la práctica, la reflexión, la retroalimentación y la mejora constante, ¿no? Tenemos otro comentario por ahí en el chat. ¿Sí? También hay docentes. Hay algunas materias impartidas, dice José, en las que se aprecia más el conocimiento práctico que el desarrollo del conocimiento. ¿Y por qué? Ok, muy bien. Eso es importante también, ¿no? Se puede darse más bien el inverso. Eh, a ver, el conocimiento, el conocimiento práctico y el conocimiento teórico, me imagino que estamos apuntando ahí, ¿no? Son dos elementos que se complementan entre sí, pero requieren procesos de formación distinta, ¿no? Justo esto que estamos viendo aquí ahora, ¿no? Hay competencias que requieren un conocimiento teórico base, pero sobre todo una aplicabilidad práctica mayor. Voy a poner el ejemplo dentro de, no sé, pues a ver, es que estoy en el ámbito de la psicología, ¿no? En el ámbito de la psicología, tú puedes tener una materia que es epistemología, pues está ahí la materia, ¿no? Epistemología, que requiere un una consolidación de conocimiento teórico muy amplio de reflexión conceptual em, fundamental que te lleve a una competencia de razonamiento integrativa mayor y que ya en términos prácticos probablemente se aplique más adelante dentro de la carrera en relación con otras que ya
son las de los paradigmas específicos de las distintas corrientes en psicología. Entonces ahí tienes una necesidad de una competencia de carácter conceptual, de contenido mayor que el procedimental, pero que en términos actitudinales y de convivencia sigue siendo la misma, transversal de toda tu formación de carrera, el compromiso ético, el principio del no daño, el reconocimiento de la cientificidad como un valor importante para la emisión de cualquier juicio o criterio profesional, son cosas que están ahí presentes, desde la base del conocimiento teórico epistemológico. Es la pregunta que hacen su compañero. A diferencia de una materia práctica como puede ser, por ejemplo, psicología clínica, donde tú tienes un bagaje teórico de revisión sobre lo que ya se ha gestado en la formación profesional previa y el conocimiento teórico es de base frente al conocimiento práctico que tiene que gestarse. Por consiguiente, la competencia o el equilibrio de la competencia en esa materia es mucho más procedimental que conceptual. Lo actitudinal sigue la misma línea transversal de cientificidad, compromiso, ética, principio de no daño, reconocimiento de la base de la evidencia como criterio para la emisión de cualquier tipo de juicio, ¿sí? Entonces, estamos hablando de la relación de las competencias que en equilibrio de contenido requerido varía. ¿No? Entonces, esto es muy importante de entender, por eso es que estamos hablando de un modelo amplio de reconocimiento de la necesidad, ¿no? Entonces, se adecua a la necesidad de la formación de la competencia, se adecua a la necesidad del contenido a impartir, incluso se adecua a la clase que vas a llevar adelante. Hoy vamos a trabajar en la revisión de casos. Punto. ¿Sí? Eso implica reconocer y acordarte de algunos conceptos teóricos que tienen que estar ahí presentes, pero fundamentalmente es la revisión práctica de herramientas que involucran mi ejercicio de razonamiento, de funcionalidad, de comprensión, ¿no? De poder interactuar y más aún si es que estoy en simulación de casos o más complejo aún y más interesante si es que estoy en una práctica guiada con caso real. Estoy ejerciendo de forma concreta en el encuentro con alguien y sobre la base de la guía de alguien que me da esas herramientas, ¿no? Es algo que, por ejemplo, quienes nos hemos formado en el ámbito de la psicología y hemos tenido la posibilidad de compartir este espacio, sabemos que sucede en el ámbito de la clínica. Ciencia del encuentro directo, eh, profesional, y básicamente con una persona con quien tú tienes que indagar algunos elementos para poder construir un diagnóstico explicativo, ¿no? Y que todo esto está siendo guiado desde simplemente la orientación del docente. El docente no te da el conocimiento, tú lo estás poniendo en práctica en función de tus propias herramientas para poder encontrar ciertos resultados. Y eso nos pasa en distintos ámbitos. En el ámbito de la medicina probablemente es donde tengamos los mejores ejemplos de aplicabilidad. O sea, tú tienes para tu formación, tu especialidad, la residencia, tienes este tipo de cosas que son tan importantes. ¿Sí? Ok, muy bien. Denme un segundo que hago una ligera pausa acá. 2 segundos, 2 segundos.
Ok, muy bien. Entonces, a la vez, en la competencia, cuando desarrollamos las competencias, porque están, como decíamos, organizadas en función a estos principios, este tipo de enseñanza, eh, enseñanza todavía sigue ahí presente esa palabra, ¿no? A esa forma de facilitar el conocimiento, em, pues, pues vamos a ir llevando adelante un proceso relacional. Aquí se lo pone, probablemente en la mayoría de textos todavía lo vamos a encontrar como fases secuenciales, pero en realidad no hay una secuencia necesariamente en este orden, ¿no? Te dice la literatura en general y en la mayoría de textos que ustedes van a revisar, incluidos aquellos que están dentro de la bibliografía global del diplomado que les han pasado de parte de la coordinación, en muchos de los textos del aprendizaje basado en competencias, las fases, ¿no? del desarrollo de la competencia, ¿no? Primero la facilitación de los conocimientos conceptuales, ¿no? El saber conocer, somos, que es la base o cuál es la base teórica sobre la cual se va a sustentar el desarrollo de la competencia posterior, el aprendizaje por observación, moldeamiento, ¿no? Este es un principio, o el modelamiento, este es un principio que si bien está en las competencias desarrolladas y en la mayoría de textos basados en competencias y desde la perspectiva de la complejidad, tiene que ver con la educación tradicional, el modelamiento y el moldeamiento son dos formas de aprendizaje que están relacionadas con una perspectiva de base y de orden conductual, ¿no? La práctica guiada, el desempeño de la autoevaluación, este ya es un elemento que tiene que ver con un segundo momento del que habíamos hablado en la evolución de los modelos educativos, nuestra construcción individual a partir de la propia experiencia, ya el docente como la guía que acompaña a la construcción inicial, ¿no? Que ya es el saber hacer y el saber reflexionar, donde el criterio de la evaluación externa ya pierde sentido y la valoración interna es la más importante. ¿No? O sea, la valoración externa e interna deben ir acompañadas permanentemente. Muy mal diseñadas, obviamente, en el sistema de evaluación, sobre todo en el ámbito escolar, ¿no? Tu autoevaluación te toca, ¿no? A ver, ¿cómo te evalúas en la materia? ¿Cuánto te pones en el puntaje del 1 al 4? Del 1 al 10, porque es una casilla nomás de toda la evaluación global, la autoevaluación, ¿no? Y además tiene que ver más con criterios subjetivos de autovaloración. A ver, ¿qué tan honesto ha sido en la materia de cosas totalmente descontextualizadas? Desde la percepción y la conceptualización de la educación superior, lo entendemos esto de una forma distinta, ¿no? Entendiendo que la autoevaluación es un proceso constante, ya no de que también lo hago en la materia, no es de qué tanto estoy aprendiendo y qué tanto me va a servir lo que estoy aprendiendo cuando me toque entrar a la carrera, o perdón, al ámbito profesional, ya, no al ejercicio profesional, la carrera es una cosa, el ámbito profesional es otra cosa, ¿no? Entonces, esa es una parte importante que tiene que estar ahí presente, la relación entre la evaluación externa, en función a criterios y parámetros organizados, y la valoración personal que cada quien encuentra, y que todo esto tiene que estar desarrollado a partir de una retroalimentación. También dialéctica, ¿no? Pero no es bidireccional, no es sistémico, es dialéctica, es algo mucho más complejo. Complementa la una a la otra, ¿no? Tiene la posibilidad de darte los insumos como docente para poder indicar a la persona su progreso y por otro lado que quien está desarrollando la competencia o el conocimiento los valore individualmente, ¿no? Entonces, la retroalimentación
y la mejora continua, este saber mejorar, que tiene que ver con el saber convivir dentro del espacio del aula, ¿no? Esta mejora constante en función de estos saberes, ¿no? En general, tiene que estar desarrollada a partir del trabajo del docente como facilitador, pero sobre todo el propio estudiante, ¿no? Saber reconocer cuál es su desempeño en el proceso y qué está logrando en términos de resultado para ver cómo mejora personalmente. Si requiere mayor participación reflexiva, si requiere mayor orientación en este modelado del docente, si requiere mayor indagación personal fuera del espacio educativo, ¿no? Porque nosotros como docentes también tenemos la obligación de facilitar esos procesos, de mostrar y guiar que existen otros entornos donde la persona, más allá de la clase o del espacio, incluso hasta educativo, puede encontrar las herramientas para mejorar y ampliar su conocimiento. Visita este espacio, revisa estas plataformas, contáctate con esta persona, indaga de esta forma, observa este tipo de cosas, ¿no? Entonces, esa guía puede estar ahí hasta cierto punto, pero ya es el propio estudiante quien decide los límites del conocimiento, de la formación de sus competencias a partir de una materia y el espacio del aula, ¿no? Incluso muchas veces yo he observado algún docente o he visto que algún docente se molesta porque el estudiante recurre a un medio externo de información o indagación sobre una materia en particular. ¿Y de dónde sacas esa información? Pues me he puesto en contacto con una persona que conoce al respecto, he hablado, he ingresado a un foro, me he metido a un seminario para ampliar. El docente se molesta con bueno, busca lo que quieras afuera, pero aquí se habla solamente lo que yo sé, ¿no? Y eso es algo terrible, ¿no? Cuando más bien se entiende en docencia superior que todo espacio de aula es un espacio de construcción para todos y obviamente para el docente también, ¿no? El docente está en constante aprendizaje y formación junto con sus estudiantes. Facilita el conocimiento en función a su experticia en dos áreas, su conocimiento teórico y su práctica profesional. No puedes enseñar si nunca has ejercido. ¿No? ¿Qué vas a enseñar? Entonces tienes que tener esa relación de elementos que te permita establecer esa posibilidad de relación y eso es lo que facilitas constante y permanentemente, ¿no? Entonces, esas fases ya nos permiten, junto con las características del proceso del diseño, entender lo que es la competencia y articularla con los paradigmas o el paradigma actual en educación, en el que se fundamenta, y después de haber tenido la revisión de la evolución del concepto durante el transcurso de la evolución de la ciencia también. ¿Sí? Ok, mis estimados, ahí estaríamos entonces cerrando esta unidad conceptual. Lo hemos hecho bastante rápido el día de hoy, esta unidad temática. Mañana ya cerramos con la introducción a la metodología. Les pido a todos, por favor, sé que ya tienen acceso a la plataforma, para mañana realizar el ejercicio práctico que les he dejado en la plataforma, este de la semana 2, que es el ejercicio práctico. Muchos ya lo han hecho, ya lo he visto, sí, ya está ahí en plataforma, pero para quienes no lo han hecho todavía, tiene que ver con la investigación y con el tema que vamos a tocar mañana. Entonces, por favor, les pido que lo puedan realizar. Es bastante simple, es un trabajo que no les va a tomar más de media hora. ¿Sí? Y van a tener también sí, ya desde mañana, el trabajo práctico, ¿no?
les voy a dejar ahí el trabajo, perdón, no prácticos, no, sí, el trabajo práctico de la tercera semana, que ya es esta, y van a tener el trabajo final también, las dos cosas que quiero que realicen. El trabajo final del módulo no es un trabajo extenso, no es un trabajo que vaya a tomarles mucho tiempo, más bien es de síntesis, así es que yo les aconsejo hacerlo lo antes posible. El lunes ya lo voy a poner porque van a estar frescos en criterios, en reflexión y les va a ayudar bastante a poder llevarlo adelante, ¿sí? Entonces, no sé si tienen alguna duda, pregunta, comentario en general, porque ahí estaríamos cerrando nuestra sesión de hoy.